decíamos que las empresas creadas en la década del 2000 han tenido serios inconvenientes para su sustentabilidad y su eficiencia. Antes hablábamos de ASA y ahora hablábamos del corredor vial número 9. Vuelve a ser noticia, recordemos que en el año 20 en el 2000 precisamente, lo que pasó es que se instrumentó esto que para la región era una situación distinta, poco habitual, y a partir de ahí Ruta 6 y Ruta 70 tuvieron para los contribuyentes de toda la región una nueva situación que afrontar, pago de peajes. Y bueno, uno supone que con eso vienen los servicios, prestaciones inteligentes, rutas en excelente estado, pero bueno, eso puede pensarse para algunos lugares. No es lo que ha ocurrido a lo largo de estos 24 años y que se renueva a partir de una obra que se anunció muy pomposamente, pero que finalmente tiene todo detenido y es el corredor que supuestamente iba a ser seguro desde el año 2023. La obra quedó frenada, las situaciones se vieron de alguna manera alteradas o las promesas quedaron en suspenso y Luis Lombó cada tanto nos recuerda como ex referente de usuarios, de consumidores en una entidad que ha tenido mucho predicamento en la región como ha sido Adelco, que las promesas están para cumplirse y si no los contribuyentes no tienen que hacerse cargo de lo que no corresponde. ¿Cómo va, Luis? Exactamente, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Annalí? Bueno, recordaba, ¿no es cierto?, ya por el año 2007, nosotros hicimos una presentación, era el gobierno, recién comenzaba el gobierno de Wiener. Vos me recordabas que en esa época los candidatos a senadores habían hecho campaña por la eliminación del peaje de la Ruta 70, pero Así es. realmente es un peaje que carece de sentido. A lo largo de los años se ha demostrado que no tiene, o sea, no se ha hecho ninguna obra a través o prácticamente ninguna a cargo del peaje. Casi todas las obras las debió encarar con fondos provinciales y bueno, esto llega a su crisis ahora con esta situación de este desvío que realmente es sumamente peligroso y que hace que carezca de sentido pagar peaje. Porque lo que uno debe preguntarse es por qué pagamos peaje, o sea, cuál es el sentido del pago del peaje. El pago del peaje tiene un sentido, es una retribución de un servicio y se sustenta en lo que se denomina beneficio usuario. ¿Qué significa esto? Que yo pago por algo que hace que la ruta esté en tal estado de mantención, tenga su calzada en perfecto estado, esté demarcada horizontal y verticalmente, tenga postes SOS, que esta ruta no tiene, que son los postes donde uno puede hacer un llamado si tiene un problema con el móvil, tenga servicios adicionales como remolque, servicios de ambulancia, es decir, toda una serie de prestación de servicios que, bueno, que hacen que el usuario se vea beneficiado en ese sentido, es decir, el sentido menor costo de mantenimiento de nuestro vehículo, porque transitamos con una calzada en buen estado, porque no tenemos, porque ahorramos en tiempo y el ahorro del tiempo de viaje, que es fundamental. Entonces, ese beneficio usuario es la contraprestación que nosotros debemos pagar por el peaje. Pero al aparecer este elemento que hace que todas esas cosas no funcionen, porque realmente ahora pasamos, si antes teníamos un tiempo de viaje más corto, ahora el tiempo de viaje se alarga. Si antes la ruta estaba en buen estado o en mejor estado y teníamos menores gastos de mantenimiento del auto, hoy tenemos que transitar por un ripio que es decir mucho, Sí. ese ripio, digamos, porque en algunos lados y puede causarnos daño en el vehículo y afectación. Entonces, realmente carece sentido para un peaje porque no se está prestando el servicio. Más allá del problema que si es una obra provincial que quedó abandonada o si es por un problema que la nación no le envía el dinero, eso es un problema que deberá resolver la concesionaria del peaje con la provincia y la provincia con la nación. El tema es que los usuarios no pueden seguir pagando peaje por un servicio que no es prestado. Tuvimos un temporal durante el fin de Sí, semana, la situación obviamente agregó peligrosidad a todos estos exactamente. inconvenientes, ¿no? Exactamente. Y bueno, uno habla de no pagar peaje, pero no solo es no pagar peaje. El tema es resolver ese desvío, que es un desvío peligroso. Es decir, milagrosamente hasta ahora no ha ocurrido un accidente o no nos hemos enterado que haya ocurrido algo, pero realmente está muy peligroso. Estamos circulando, sobre todo la mano que va a Santa Fe, cuando uno circula,
del lado de la banquina tiene realmente un pozo hacia abajo. Si el auto se nos desvía por algún motivo, nos caemos al pozo y nos podemos matar. Realmente ni siquiera hay un guardarray que custodie eso. De noche, pasar por ahí realmente no tiene ningún tipo de iluminación. Es decir, realmente es muy peligroso. Y yo a veces digo en estos casos, nadie se hace cargo. ¿Qué están esperando? ¿Que haya un accidente? ¿Que haya una situación grave? Ahí todos van a salir a decir, uy, ¿qué pasó? ¿Quién es responsable? Pero la situación está hoy, hay que advertirlo seriamente, ¿no? Los, los que transitan, los que transitamos por estas rutas, sabemos que somos el eslabón, digamos, más pequeño. Usted ha Exactamente. tenido un rol dentro de un organismo como Adelco durante mucho tiempo y nos podrá decir si, más allá de tener este rol pequeño, alguna vez alguna institución de esta característica ha logrado en relación a un peaje, a un corredor vial, a una integración de consorcio como este, digamos, vencer el statu quo, porque aquí hubo un concesionamiento, se renovó, se prolongó ese contrato, cayó justo en medio de la pandemia el vencimiento, así que municipios y comunas se pusieron de acuerdo para prolongar la concesión. ¿Y se ha podido, digamos, hay No, algún no, antecedente de realmente, revertir eso? realmente, y es uno de los motivos por los cuales también uno yo trabajé en esta institución durante muchos años se cansa y deja, porque realmente uno trabaja, se preocupa, aclaro, siempre lo aclaro, porque hay gente que pensará que uno lo hace ad honorem, lo hace utilizando su dinero, viaja con su dinero, es decir, gasta dinero y ve que los funcionarios que tienen que dedicarse a eso, a los cuales le pagan un sueldo, no dan ningún tipo de respuesta. Nosotros en su momento presentamos un pedido justificado de la suspensión del peaje, tuvimos una reunión, lo recuerdo siempre con el ministro en ese momento era Estorero, y bueno, nos dijo que teníamos razón, pero bueno, en ese momento decía, ¿qué hacemos con el personal? O sea, ese era el problema básico que tenían, es decir, nos cobran un peaje porque no saben qué hacer con un personal que bueno, se tendrá que hacer cargo la provincia, se tendrá que hacer cargo los municipios, es decir, no puede ser que los usuarios tengamos que pagar un peaje para sostener cabinas de peaje, que aparte, hoy en día, cualquier persona que ha viajado, prácticamente las cabinas de peaje con personal ya no existen en el mundo. O sea, en el mundo usted recorre y son directamente automáticas, es decir, uno pasa y paga el peaje o con una tarjeta, pero no hay una persona física en la cabina. Y actualmente ya están existiendo sistemas automatizados, es decir, donde directamente no hay ni siquiera barreras, ni barreras, ni cabina. Son pórticos donde le leen la patente al vehículo y después automáticamente le mandan la liquidación del cobro del peaje. Es decir, eso hoy se está por poner en práctica, si mal no recuerdo, en la avenida Ilía de la provincia de Buenos Aires. Va a ser el primero, pero en el mundo es algo que se está utilizando hace un montón de A eso tiempo. apuntaba con inteligente. Exactamente, y nosotros parece que vivimos en la prehistoria, ¿no? Este es un país que realmente retrocede. Y el otro problema que yo veo es que el otro día cuando a raíz de todo esto salió, dije, a ver, voy a buscar, ¿hay un balance público de la empresa de peaje? ¿Hay un lugar donde no hay información, uno no sabe lo que recauda, en qué se gasta? ¿Alguien se está preguntando qué pasa con eso? Y realmente esto no es un problema del corredor vial número 9 porque la autopista Santa Fe Rosario es el mismo desastre. Realmente ahora recién el gobierno está haciendo algunos parches, pero usted... Bueno, pero de hecho estaba concesionada y Santa Fe tuvo que asumir la reparación hace unos años porque la Exactamente. empresa, digamos, dejó de prestar el servicio. Pero ¿por qué pasa eso? Esto es lo interesante. ¿Qué pasa? Porque cuando se empezaron con todas estas privatizaciones se pensaba que era la panacea las privatizaciones. Entonces, alguien se sienta en un escritorio, dice, bueno, vamos a cobrar el peaje, yo no me acuerdo si tenía un valor en dólares por kilómetro, tantos kilómetros, $1, no me acuerdo, había un número, pero bueno, entonces bárbaro, empiezan todos a hacer los números, sí, sí va a andar, pero ¿qué empieza? Como vivimos un país que siempre hay Inflación. inflación y problemas, empieza lo que yo le denomino el populismo tarifario. ¿Qué hacemos? No dejamos aumentar la tarifa con el valor que corresponde. Entonces la empresa de peaje privada que hace, bueno, si vos no me dejás aumentar, yo no hago las obras. ¿Qué es lo que pasa? Entonces llega un momento que usted y nadie controla, porque ese es el otro problema, nadie está controlando, entonces usted no sabe si realmente es real que
esa tarifa que se rebajó no le permite hacer las obras, o si realmente las empresas están ganando un montón de dinero, igual nos hacen las obras, ¿no es cierto? Usted ahí plantea, digamos, un esquema de vaciamiento doble del Estado. Exactamente, Se retira de la función primaria, que es la prestación y el exactamente, mantenimiento, y luego el exactamente, control. exactamente. Son los dobles cosas, porque no hay, porque, a ver, yo sé que hay un ente, supuestamente hay un ente de control en vialidad que controla los peajes. No existe. ¿Alguien sabe públicamente que pueda ir uno a hacer una denuncia a un ente de control de los peajes? Nadie sabe, no se sabe dónde está, nadie se preocupa. Y aparte debo decirlo, hay un montón de instituciones que se deben hacer cargo de esto. Pues no solo podemos hablar de los políticos, tenemos la Defensoría del Pueblo. Yo a veces me pregunto, la Defensoría del Pueblo, ¿qué hace respecto a estos temas? ¿Y qué hace? Nada, yo no veo actuaciones de la Defensoría del Pueblo con respecto a este tema, que es un tema fundamental, como es la protección de los derechos de los, no solo usuarios, de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, ¿no? La provincia tiene un rol, los municipios tienen un rol. Eh, Usted hablaba recién de la situación de los empleados. ¿Aquí pesan los gremios o realmente es la situación de debilidad financiera que tienen municipios y comunas que no están en condiciones de afrontar una Sí, yo lo solución? desconozco, esto lo desconozco, pero realmente acá la situación me parece en realidad que no es un problema de debilidad financiera, es un problema de no querer hacerse cargo de esta situación. Sí, porque acá en el Corredor Vial 9, si mal no recuerdo, son 3, 4, no recuerdo cuántos municipios lo integran, pero bueno, esos empleados se podrían reubicar en lugares de los distintos municipios de acuerdo a la cantidad que cada uno incluyó. Me parece que o podrían ir a vialidad, es decir, todas las personas pueden ser reutilizadas. Vuelvo a repetir, me parece que no tiene sentido seguir haciendo o manteniendo este tipo de situaciones, salvo que, ojalá suceda eso, alguien aclare que no, que realmente la empresa tiene un buen perfil económico y realmente tiene dinero para hacer obras, aunque uno no las ve, ¿no es cierto? Porque si la empresa de peaje tuviera dinero, yo le diría, bueno, ese desvío pavimentenlo, mejórenlo para que la gente pueda circular. No podemos dejar eso, porque es una obra inconclusa, alguien que diga, bueno, queda así. Para colmo sabemos que Nación no va a seguir financiando esa obra. ¿Qué va a quedar esto? 1, 2, 3, 4 años así. Pero es una ruta provincial, ¿por qué debería asumirlo Exactamente. Nación? No, porque digo, no es que lo asuma Nación. La obra, teóricamente, que creo que es la del ferrocarril, porque acá el problema se genera en realidad por la obra del ferrocarril. Porque la obra del ferrocarril requiere un puente elevado, y al estar paralizada esa obra, ese puente no se está siguiendo y por eso se hizo el desvío provisorio. Ese es el fundamento. Y esa obra, en teoría, era financiada por Nación. Sabemos claramente que Nación ha dicho que no va a financiar obras, por lo menos por este año. Así que si Nación no financia esa obra sigue detenida. Aparte, así Nación se ponga a financiar esa obra va a llevar 2 años mínimo, 3 Bueno, a prepararse entonces. a prepararse. Y yo por último quiero dejar y decirle a la gente que todos aquellos que no estén de acuerdo con el cobrar el peaje, con que le cobren un peaje, no tiene sentido enojarse ni con el empleado, con el que está en la cabina. Lo que tienen que hacer es acudir a hacer el reclamo donde corresponde. Y el reclamo, el lugar donde corresponde, es la Defensoría del Pueblo. Acá en Esperanza tenemos una sede. Todos aquellos que se sientan damnificados por el cobro del peaje tienen que ir y presentar su queja en el lugar, a ver si se preocupan y logramos que ese peaje se anule, o bien cuando lo vean al senador Pirola o a la diputada, no me acuerdo cómo se llama la Sem. diputada, Sen. la diputada Sen, que le gusta venir mucho a Esperanza, que le digan, che, ¿qué pasa con el peaje? Y además creo que municipios en general va a tener, los intendentes van a tener la oportunidad de rediscutir en muy poco tiempo, quizás dentro, no dentro de este mandato, pero en breve, si siguen renovando contratos, si se retiran, porque no creo que sea una situación cómoda tampoco para los intendentes sostener esto ante la opinión pública. Sí, yo lo veo que los intendentes tampoco, yo no veo que se hagan mucho cargo, ¿sí? Porque si ¿No? no, y no lo veo, porque si no, estaríamos viendo que el intendente le está diciendo pavimenten la ruta, háganse cargo, o yo no veo ninguna actitud, o sea, no es una notita, le mando una notita y bueno, y veo qué pasa, es decir,
hay que ponerse firme en las cosas. Y no veo que nadie se esté haciendo cargo de esta situación. Yo lo que veo es eso, un inmenso vacío, gente que sigue pagando un peaje, gente que se enoja, que a lo mejor incluso se enoja. Alguien me comentaba el otro día, se enojó con los empleados. Vuelvo a repetir, el empleado no tiene nada que ver, el empleado es una persona que está trabajando, cumpliendo su tarea, no es responsable de esta situación. Vuelvo a repetir, hay que ir donde corresponde, es decir, ir y presentar la queja en la Defensoría del Pueblo. Vuelvo a repetir, cuando ven a la diputada Sen, que le gusta venir mucha esperanza, recuérdenle de esta situación. Y finalmente recordar que, bueno, un diputado que no es de nuestra zona se ha hecho cargo de la situación y ha presentado un pedido para el no pago del peaje, como Usted es el dice diputado Palo Oliver. Oliver, ¿no es cierto? Vuelvo al... Usted decía, vayamos y reclamemos. ¿No puede pasarle al ciudadano lo mismo que le pasó a usted? Se retiró. Sí, sí, lógicamente. Estamos también un poco lógicamente, cansados de lidiar con lógicamente, temas que se reiteran a lo largo de tanto tiempo, sí, ¿no? lógicamente, sí, la gente se cansa, pero vuelvo a repetir, si uno no va y reclama por sus derechos, nadie se los va a dar. Los derechos no se regalan. O sea, porque estén escritos, siempre digo, en un libro que es la Constitución Nacional, que tiene el artículo 42 que defiende los derechos de usuarios y consumidores, si uno no va donde considera que reclame, esos derechos no se formaliza. También hay entidades intermedias que se deberían encargar. Es decir, a ver, tenemos empresas de autotransporte, tenemos cámaras de autotransporte, tenemos cámaras empresariales que utilizan la ruta, tenemos las asociaciones vecinales, y tenemos un montón de instituciones que deberían tomar estos temas y encargarse para intermediar en esto, ¿no es cierto? Lamentablemente yo me he retirado de Adelco y no es realmente ha quedado un poco reducida la situación, pero bueno, hay un montón de otra gente que debería tomar este tema y llevarlo adelante, ¿no? Muchas gracias, Luis, muy amable. Gracias.